CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Siguiendo con la cultura de compartir y difundir el conocimiento, hoy estamos presentando la siguiente videoconferencia. Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia el día de hoy a este webinar. Hoy en día, la delincuencia informática representa un riesgo importante a los negocios debido al aumento en el uso de los canales digitales y su dependencia de la tecnología y las comunicaciones. Los delincuentes pueden atacar equipos y dispositivos de cómputo para ingresar a redes privadas, elevar privilegios de acceso, efectuar movimientos laterales y hurtar información personal o empresarial, lo que puede causar daños financieros y de reputación. En el primer semestre del año 2022, se registraron aproximadamente 5.200 millones de intentos de ciberataque en el Perú. Esto hace que la gestión de los ciberriesgos sea un tema medular a ser priorizado este año 2023 y los que vienen. Según Venturebit, el 90% de las organizaciones fueron afectadas por intentos de ciberataques. El pago promedio con un ataque de ransomware aumentó en 71% durante el 2022 para llegar a los $925,000 aproximadamente. Según CloudWatch, el ransomware ataca una nueva organización cada 14 segundos. Casi el 1% de todos los correos electrónicos contienen un enlace o archivo sospechoso relacionado con ransomware. El día de hoy les presentamos el webinar Panorama de amenazas de ransomware y lecciones aprendidas, que contará con la presencia de expertos internacionales en la gestión de los ciberriesgos, quienes compartirán sus mejores prácticas en este nuevo contexto digital. Hoy contaremos con la presencia de Luciano Martins, quien es socio de Cyber Threat Intelligence Incident Response en Deloitte y fundador del área de Vulnerability Assessment. Desde hace más de 15 años realiza Black Box Text Testing, trabajos de hacking ético, análisis de malware, análisis de tráfico de red, entre otros. Y también contaremos con Gabriela Nicolau, con más de 8 años de experiencia en el ámbito de seguridad. Trabaja en Deloitte como especialista máster en el área de Threat Intelligence, realizando análisis de malware, investigación de APT, los Advanced Persistent Threats. Recuerden que pueden realizar sus preguntas dentro de la plataforma, las mismas que trataremos de responder a la mayor cantidad al finalizar toda la ponencia. Doy el pase entonces a Luciano y Gabriela para que nos puedan compartir sus experiencias. Adelante, Luciano. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a compartir, que tenemos unos slides que creo que están requete buenas. A ver, un segundo. Ahí estamos. Bien, ahí se ve. Muchas gracias por la presentación y por habernos invitado a este webinar. Y como bien comentábamos, vamos a hablar de amenazas de ransomware y lecciones aprendidas. Pero antes de empezar con lo que tenemos preparados para hoy, queríamos empezar reproduciéndoles un audio que dejaron en la máquina contestadora de un CISO luego de un ataque de ransomware en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de ayudar. Y este audio nos parece un claro ejemplo de extorsión en el cual se ve el cruce entre la virtualidad y lo que es el mundo real. Así que Luciano, cuando quiera, puede reproducirlo. Sí, y ahí pusimos la traducción, el audio es en inglés, pusimos la traducción más o menos para que se vaya entendiendo cada uno de los puntos como un guión. Escuchemos, que nos parece súper interesante. Y después tenemos una trivia que siempre hacemos con este audio, ¿sí? En los últimos 2 o 3 webinars que pudimos desarrollar, es si le encuentran algún acento al inglés, puede ser un acento, no sé, no lo voy a decir países, pero alguna región, algún país, quizás podemos jugar un poquito con una trivia con esto. Así que vayamos y escuchemos el audio detenidamente porque es fantástico. Hello, Mr. Freeman. I hope you do speak English because this message is very important. My name is Michael, and we attacked your company 2 days ago
And now we have huge volume of your company's confidential data. It's encrypted on your company servers and downloaded to our servers. We have your partners and clients' data, financial, accounting data, and much more. We want negotiations. How to start negotiations? Take your IT specialist and go to your server and find any folder you can open. That means it's not encrypted. Open any of those folders and you will see a file named getyourfilesback.txt. Open this file and you will see detailed instructions how to get to contact to us through the Tor browser chat. This file is safe to use. It's the real instructions. It doesn't have any viruses. What you will have in the end of negotiations, the decryptor for all your files, system, and computers. Your IT department will receive a security report so they can fix all bugs and to avoid any future attacks from anyone. And data erasure log from our servers. Negotiate with us, and you will get all your files and data back within 1 or 2 days. You do as we ask, and we will never inform anyone about the data leak from your company. But in case of your company's refusal to cooperate with us, we will have to run a great damage for your business. We will inform your partners and clients, government and media about the data leak from your company. In the end, your company will lose 10 times more money in the courts due to violation of the laws of GDPR and your partner's data leak, as well as huge losses on your company's reputation and your personal reputation, which you've built for years. And we will do a lot of other unpleasant things for your company. But you can avoid that. Just let's cooperate. Think about the future of your business. We are waiting for your message in Tor chat as soon as possible. Goodbye. Para escuchar este mensaje nuevamente. Tremendo, ¿no? Como les contábamos, es un mensaje real que dejaron estos atacantes luego de infectar a este cliente con un ransomware. ¿Quiere agregar algo más, Lu? Como pueden ver, no se achican, van directo, tiran toda, como nosotros decimos a veces en Argentina, tiran toda la carne al asador. Realmente dice, esto es lo que te va a pasar, muchas cosas desagradables para su empresa, es una amenaza total. Esto es muy interesante, como nos contaba Gaby, porque nosotros leemos las cosas en la noticia, todo virtual, todo, pero este es el cruce del mundo real sobre el digital, es muy interesante. Ahí no sé si está para poner algo en el chat, pero no sé si cuando nosotros lo escuchamos dijimos, esto quizás está generado por algún tipo de inteligencia artificial, pero después hay varias partes en el texto, la persona se equivoca, y después al principio se escucha no sé si un teléfono detrás que se escucha pip, 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 una cosa así, con lo cual hay un sonido de una notificación de un teléfono, con lo cual no pareciera ser digital para nada. Pero bueno, sí, es tremendo, Gaby, tremendo. Sí, y esto no es común, esto ha pasado en contables veces, muy contadas veces, no es algo que se ve habitualmente en un ataque en el que se utilizan piezas de ransomware, así que vamos a ver un poco cómo fue esta evolución. A continuación vamos a ver que si bien el ransomware en realidad existe desde los años 80, aunque no parezca, más particularmente en 1989 cuando surgió el ransomware AIDS, en realidad fue en el 2016 cuando se empezó a ver un incremento significativo de
estas piezas que se conoce hoy en día como ransomware de tipo cripto, porque hay diferentes tipos, pero mayoritariamente las que utilizan hoy en día son estas, que son aquellas que cifran archivos, ¿no? Y en ese momento, las piezas de ransomware se solían distribuir mayoritariamente a través de descargas involuntarias, donde un usuario recibía un email con un archivo adjunto o con un enlace, como bien nos decían en la presentación, y cuando el usuario los abría, empezaba a desencadenar una serie de eventos que culminaban con los archivos cifrados y con la visualización de una nota de rescate, o como se conoce, ransom note, en la cual la víctima podía leer las instrucciones de cómo pagar, pero primero de qué es un Bitcoin y de cómo adquirir Bitcoin para poder pagar. Por ese momento, bueno, no se conocía tanto. Y de esa manera, bueno, transferirles el dinero para poder recuperar los archivos. Y hoy en día, desde ese esquema que se veía en ese momento hasta hoy, se evolucionó muchísimo. Los atacantes fueron incorporando nuevas estrategias, nuevas técnicas a las que ya venían utilizando. Esas no se dejaron de usar, sino que se fueron incrementando otras, se fueron agregando otras. Y ahora se habla de lo que son ataques de ransomware as a service o ransomware como un servicio, y vemos que los atacantes funcionan como organizaciones, como nosotros decimos, como pymes, pequeñas y medianas empresas, con gente que realiza distintos roles, algunos roles de venta, otros roles de ataque, en fin, distintos roles, y buscan aprovecharse de algún tipo de vulnerabilidad que pueda tener un sistema para tener acceso inicial, o también se han visto casos en los cuales se han atacado software de proveedores para poder acceder a las empresas que después querían acceder. Y a través de este tipo de acceso inicial, tratan de escalar privilegios para tener las posibilidades de hacer mayor daño, buscan en la red en la cual tienen acceso a dónde se pueden mover, dónde están los archivos más importantes para una organización, tratan de copiarlos, tratan de exfiltrarlos y finalmente, una vez que terminan de hacer todas aquellas acciones que les son de interés, lo que tratan de hacer es arrojar la pieza de ransomware, ejecutarla y tratar de asegurarse de infectar la mayor cantidad de servidores posibles para luego extorsionar a las víctimas. Hoy en día se hablan entre 3 y 4 tipos de extorsión diferentes a los que una víctima puede ser vulnerable, la más común siendo la extorsión doble, como se dice. ¿Y cuáles son estos tipos de extorsiones? Bueno, la extorsión de tipo te dejo un mensaje en la contestadora, todavía no está contemplada, pero los tipos serían los siguientes. La extorsión de tipo 1 sería simplemente el uso del ransomware para cifrar archivos y la nota de mensaje en la cual se pide: si querés recuperar tus archivos, entonces págame. Luego el segundo tipo de extorsión, que es el más utilizado hoy en día, es en el cual te exfiltran los archivos. Entonces, además de cifrarte con el ransomware, lo que hacen es te amenazan con publicar o hacer públicos los archivos a menos que les pagues lo que solicitan. El tercer tipo de extorsión es ir un paso más, y lo que hacen es no solamente se meten con tu organización, sino con las víctimas, que son las cuales tal vez puedan tener un servicio a través de tu organización, por ejemplo, ser pacientes de una entidad de salud que fue afectada, o también pueden ser los proveedores, o puede ser cualquier interesado que esté afectado por ese tipo de ataque y cuya información también haya sido afectada. Y después el último tipo, el cuarto tipo sería, que algunos lo mezclan con el tercero, es cuando los atacantes meten presión a través de generar un ataque de denegación de servicios a la organización. Así que, como vemos en la siguiente slide, este tipo de ataques son muy
perjudiciales y más común de lo que pensamos. Esto es un breve pantallazo nada más de aquello a lo que nos enfrentamos día a día. Y nadie está a salvo. Cualquier organización que pueda tener cualquier vulnerabilidad o incluso que utilice algún software de terceros que también pueda ser vulnerado, puede ser la siguiente víctima. Y nosotros solemos escuchar mucho, ¿y a mí qué me va a atacar? ¿O por qué me atacaría? No soy tan interesante. Y bueno, la realidad es que cada vez surgen más ataques y más ataques en nuestra región, ¿no? Y algunos de los ataques en los cuales nosotros nos ha tocado participar, Luciano nos va a comentar a continuación a qué industria afectaron y cómo fueron dándose. Así que adelante, Lu, cuando quiera. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias. Como decía, nos contaba Gaby, los ataques pasan todos los días, ¿sí? Como también nos contaba Giovanni. Y la verdad, nosotros, que nuestra firma hace estos servicios de respuesta a incidentes, nos ha tocado vivir un montón de diferentes industrias, ¿sí? Acá ponemos algunos en los últimos meses, la verdad, y cada día hay más, cada día hay más para ayudar, cada día hay más información que nos ayuda a poder ayudar a diferentes empresas. Como ven, las industrias, o sea, los chicos de ransomware no discriminan. La verdad no discriminan. A todo lo que se le pueda sacar plata, van a ir atrás de ellos. Como acá tenemos ejemplo de industria financiera, industria de telecomunicaciones, retail, salud, manufacture, mucho de retail también, energía y servicios financieros. Muchos de esos, inclusive estas industrias, están súper recontra reguladas. Cada uno tiene sus regulaciones para proteger los datos, para observarlos y todo lo demás, pero los atacantes no dicen, bueno, no vamos a atacar a servicios financieros porque ellos tienen que guardar, no sé, logs de todo. No, lo hacen igual y lo van a seguir haciendo. A todo lo que les pueden intentar sacar plata, los grupos de ransomware van a ir a través de ellos. Y acá ponemos un factor que creo que es súper interesante para que ustedes tengan más o menos en contexto, que es el vector de ataque. Hay muchísimo de debilidades en el acceso remoto, ¿sí? Muchísimos de esos también son diferentes servicios que quizás no tienen lo que se le llama autenticación de doble factor, ¿sí? Quizás a veces son VPNs, a veces son servicios de acceso remoto a diferentes terminales como Citrix, RDS, tipo de RDP, diferentes cosas, ¿no? Que nos dan acceso a eso. Pero también, como pueden ver, y hay 3 en esta lista, algunos vinieron directamente sacando información, como nos contaba Gaby, de un proveedor, ¿sí? De un proveedor que quizás nos da o humanos o personas para atender IT, como en algunos de los casos, o directamente un servicio, quizás una plataforma del tipo SaaS que nos da algún servicio y de eso tienen credenciales o algunas otras cosas más y utilizan ese hack que a veces queda guardado, no sé, en el Chrome cuando dice guardar password. ¿Quiere guardar el password ahí? No hagan. Ahí quizás hackea un proveedor y en esa guardada de passwords está quizás un acceso a otro lugar y así sucesivamente. Entonces van escarbando diferentes puntos de información para poder seguir entrando en diferentes sistemas, ¿sí? Y acá la última columna es la del impacto. Como podemos ver, la mayoría terminó en un defacement o en un ransomware o una denegación de servicios. Y ahí hay diferentes enfoques, como nos contaba Gaby. A veces quizás la denegación de servicios se hace para cubrir algo que está pasando o algo que se está robando o posteriormente la ejecución de ransomware. Pero mucho de eso está focalizado en ransomware y como nos explicaba Gaby en el slide anterior, el ransomware sí, y la ejecución es el último eslabón de toda una cadena de eventos, ¿no? Entonces, nada, queremos más o menos mostrar eso, de que realmente se ve. Estos son casos que nosotros atendimos, muchos casos que nosotros atendimos en los últimos meses, ¿sí? En el año y medio, y vienen casi siempre del mismo lado, ¿sí? Nos sentamos cuando escuchamos más o menos al cliente y más o menos en 4 o 5 preguntas y respuestas más o menos ya lo tenemos más o menos focalizado, porque ellos tienen como si fuera un manual a seguir, van. Y no es porque tengan saña quizás con una empresa, es que lo tienen muy ya tipo factory, no sé si se entiende. De hecho, no Gaby. es como tienen literal un manual a seguir, que es lo que vimos en el caso de los leaks de Conti, un grupo criminal
dedicado al ransomware que en 2020 fue, o 2021, sí. Que un afiliado, porque estas personas se manejan con diferentes aliados, estaba descontento por la forma en la que lo trataron o la forma en la que le pagaron a través de su servicio. Entonces no tuvo mejor idea que dañar a la organización criminal compartiendo en internet abiertamente los manuales de operaciones de este grupo. Y eso, bueno, a nosotros nos ayudó un montón más a afianzar los conocimientos que teníamos sobre el accionar de estas amenazas. Exacto, siguen un manualcito porque no hay saña, es empresa 1, mañana es empresa 2, y así sucesivamente, como una cadena de producción tipo Ford, no sé, y esos servicios. Pero bueno, está súper interesante. Como que queríamos traer un caso que nosotros trabajamos, que nos parece que puede llegar a ser interesante para mostrar ese vínculo, ¿sí? Es de una empresa que nosotros que le llamamos ahí unicornio B2B, que es un unicornio B2B, que en este caso los atacantes encontraron a través de un proveedor, ¿sí? Un usuario y password, ¿sí? Que tenía acceso corporativo a la red, ¿sí? Lo cual es súper interesante. Entonces, ellos estaban en un hack en otra empresa, ¿sí? Y se encontró, ¿sabes qué? Acabo de encontrar los usuarios y password de otra empresa que es de renombre y súper grande. Y eso es lo que hicieron. Agarraron eso, agarraron las credenciales, ¿sí? Y se empezaron directamente a agarrar, a hacer un compromiso de identidad con los datos del usuario para hacer la elevación de privilegio. Esa información después, por supuesto, se publicó, ¿sí? Y sobre la organización que le habían hecho el hack, y otros ciberatacantes dijeron, mira, ahora tenemos mucha más información, lo pusieron en un channel de Telegram, ahora tenemos mucha información, vamos a ir unidos, vamos a ir a atacar a la organización en realidad afectada. Imagínense, alguien hackeó, entró por los servicios de marketing, hackearon a otra empresa. Cuando publican información, entre los archivos hay credenciales de otras empresas, y después de esas otras empresas van y los afectan. Acá hay una cadena total, ¿sí? Como es un unicornio B2B, hay código fuente, hay una carrera total de accesos, algunos son keys, quizás pueden ser keys de AWS, que te da mucho más información, a paquetes S3, y así un montón de cosas. Fíjese como que está todo encadenado. Y la verdad es que va a ser así y va a seguir siendo así. Cada vez que nosotros usamos diferentes servicios de SaaS y el otro, cada vez que se nos le queda alguna credencial, vamos a tener expuesto a este caso, ¿sí? Este caso, de nuevo, abrió un panorama mucho, mucho más grande de riesgos sobre terceros, riesgos sobre proveedores, y le terminó ayudando muchísimo a la empresa a tomar iniciativas específicas para detectar este tipo de cosas. Y no, la culpa directa no la tuvieron ellos. Fue a través de un proveedor de marketing, pero ellos son también partícipes de la información que se llegaron a robar los atacantes. Entonces, termina siendo de ellos, la verdad. Por supuesto, el nivel de sofisticación de este ataque es grande, es un grupo internacional, ¿sí? Y claramente causaron daño reputacional en varias empresas. Varias empresas tuvieron que salir a hablar de esto, algunas también quedaron en algún que otro diario, pero bueno, hubo un gran ruido sobre este. Este caso, el ataque fue de la gente de Lapsus, y fue a fines del año pasado, 2022, uno de los últimos hacks que se vieron después de que, después terminaron medio presos uno de los líderes de Lapsus y dejaron de hacer estos tipos de hacks. Pero bueno, de todo esto nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Claramente ayudando y esto vamos aprendiendo. La idea, de nuevo, no es que lean todo esto de nuevo va a quedar un recording, después quizás lo pueden llegar a chequear, pero hay diferentes puntos que sí nos gustaría a nosotros remarcar con Gaby. Mucho es gestión de acceso. Si tenemos algún componente de autenticación, si no está con doble factor, y de doble factor no solo hoy en día es el autenticator de Microsoft o el de Google, que tienen un montón de diferentes funciones, ¿sí? La gestión de acceso va mucho más allá de la autenticación de doble factor. Es cómo están distribuidos esos accesos a través de las capacidades y de la gente, ¿sí? Darle únicamente los accesos mínimos y todo lo demás. No solo eso, Lu.
Sí. Sino que también algo que se vio mucho en el 2020 es este ataque que le dicen multifactor de fatiga de multifactor de autenticación, que uno pensara, uy, es una técnica súper novedosa y súper tecnológica, y no, simplemente ¿saben en qué consiste? En cansar a la persona que tiene el código de segundo factor de autenticación, mandándoles mensajes, hasta que la persona dice, bueno, sí, acepto, tal vez medio dormida, pero lo termina aceptando, y eso conlleva a que, bueno, el atacante tenga los accesos que necesita. Exacto. Eso se empezó a ver, como se dice, en el 2020, y después se empezó a ver mucho más fuerte los años subsiguientes, y este año también lo vamos a ver, eso, fatiga de autenticación de factores, así. Por eso tenemos que tener eso bien en claro de cómo lo podemos contener y qué tipo de protecciones podemos llegar a tener. Y después tenemos, no para entrar en cada uno de ellos, pero tenemos planes de capacitación en términos de recuperación, mejores controles de seguridad, tener planes de incident response y probarlos, saber, sí, esto lo puedo repetir, tengo que rebuildear un servidor, cuánto lo voy a tener, cómo voy a tomar el backup, este backup realmente está segmentado y no que los atacantes agarren los datos y además el backup, que está pasando últimamente bastante. Tener mucho mejor procesos. Hay un montón de componentes tecnológicos para tener mejor telemetría, tener mejor visibilidad sobre lo que está pasando, que al final de cuentas son nombres fantasiosos hoy en día. Estamos hablando de logs, aplicaciones que dejen logs, poder shipearlos y poder analizarlos, ¿sí? Y después todo este de ejercicio de cyber wargaming que nos ayudan a estar un paso ahí, de ya saber cuál es tu rol o cuál es tu elemento para agregar si hay algún evento. Nosotros nos gusta llamarlo así, hay un evento, cómo vas a poder participar en eso, cómo vas a poder ayudar en eso, ¿no? Eso básicamente son medios como las lecciones aprendidas, que son interesantes, que charlarlas y verlas y todo lo demás. A veces uno piensa, sí, ya tengo el manual hecho, pero tal vez las personas que estaban especificadas como responsables de ese manual ya se fueron de la organización hace mucho tiempo. O sea, los manuales no se actualizan, las tecnologías cambian, los manuales no lo reflejan. Entonces, muchas veces uno piensa que tiene los procesos establecidos y finalmente cuando sucede lamentablemente estas situaciones, nos encontramos con que no. De hecho, en uno de los casos en los que participamos, me acuerdo que cuando le pedimos los logs al cliente, sí, tengo los logs, pero los tengo en cinta y tal vez me tarda 5 días en descargarlos. Y no sirve. En un caso de respuesta ante incidentes, necesitamos que la información sea accesible de una forma rápida para poder analizar lo que está pasando. Entonces, ese tipo de tiempos no se pueden tener para realizar este tipo de respuestas. Exacto, o le pedís, no sé, dame la información de un día completo y te dicen, no, son más de 10 millones de registros, no puedo. No, ¿cómo no puedo? Se tiene que hacer, cortarlo en bloque de media hora, pero necesitamos tener todo para saber la visibilidad completa. Pero bueno, esas son esas cosas que cuando uno prueba las capacidades, te empezás a dar cuenta de esos pequeños roadblocks en sí. Bueno, después tenemos las recomendaciones, de nuevo, mejores listas de acceso, mejores controles de identidad, ir sobre el marco de Zero Trust, ir más a la gestión de privilegios, como decíamos antes, tipo gestión de privilegios, usuarios, todo demás. La gestión de los registros, tener mejor visibilidad sobre los assets que existen y, por supuesto, algunas veces darle algún tipo de servicio de threat hunting para poder ver qué tanto quizás marcas de un atacante quedan logs para poder desarrollar playbooks sobre todo eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nos mantenemos nosotros organizados en el hecho de la información? Que hay mucha, pero hay mucho ruido, hay mucha información que es pura, pero bueno, hay que darle vuelta. Nosotros tenemos, en este caso, Deloitte tiene una plataforma que se llama DISP, Deloitte Intelligence Sharing Platform, en el cual publicamos artículos, ¿sí?, de seguridad, de eventos que están pasando del lado de Intel, que afectan un montón de componentes, obviamente, Incident Response y otros, en donde, como pueden ver, se ponen específicamente, no cosas solo que le afectaban antes a los gringos, a todo lo demás, se ven cosas específicas que van pasando en la región, ¿sí? Acá tenemos Banking Trojan de Android, cosas de Logbit, de ransomware y otras cosas de Linux. El spread de la información es muy grande y está pasando, no es que algo, de nuevo, como dije, le pasaba a los gringos y nada más, está pasando en la región
ya no es futuro, ya es presente y ya quizás directamente pasado, está pasando y hay que estar en sintonía sobre esa información, ¿no? Pero bueno, estuvimos hablando un montón de amenazas, ¿no? Pero ¿qué podemos nosotros pensar o desarrollar en términos de cuál sería más o menos el panorama? Y acá no queremos hacer futurología, en realidad Intel y futurología es de todo lo contrario, son dos mundos diferentes, pero sí queríamos más o menos contarle qué es lo que nosotros vemos en este año, ¿no? Que hubo guerra, qué es lo que estamos viendo de esos grupos, ¿no? Y parte de lo que nosotros leemos y lo que nosotros vemos, y lo hacemos con telemetría inclusive propia de la firma, es que los grandes grupos de ransomware se están haciendo cada vez más fuertes o están captando, como nos contaba Gaby, más afiliados. Y los que eran más chiquititos, los que tienen quizás más infraestructura, los que llegan a tener un billete. Podemos tener un montón de hacks, nos pueden transferir en diferentes redes o lo que sea, pero después hay que conseguir un billete para dárselo a alguien para que siga trabajando, y ese es el afiliado, ¿no? Hay que mantener las cosas. Y bueno, los grupos grandes que tienen infraestructura sí más o menos están tomando eso, y los chiquitos no tienen eso y empiezan a desaparecer. Por eso vemos que hay lo que pasa con los grandes es que a medida que pasan diversas situaciones, se van transformando en células, ¿no? Algunas, por ejemplo, lo que sucedió con Conti, que en un momento era sumamente relevante, es que algunas integrantes de esa organización se fueron yendo a otros grupos para seguir operando. Claro. O sea, que se hicieron, los grandes se hicieron más fuertes, los chiquititos o desaparecieron, o al final esos afiliados se fueron con los más grandes. Entonces, a eso nosotros le llamamos una consideración de los ataques de ransomware. Están en ese modo. Sí. O sea, ahora También no hay lo que vemos 300 grupos. Respecto a la consideración es el aprendizaje que estos grupos tienen, ¿no? O sea, ahora se está viendo cada vez más ataques que se dan a las nubes, y tal vez para nosotros que trabajamos en sistemas, tal vez la nube para algunos sigue siendo un concepto un poco lejano, tal vez conocen un poco de qué se trata, pero no en profundidad, y estos grupos, estas organizaciones criminales se toman la molestia de realmente entender, aprender cómo funcionan estas nubes, cómo encontrar las vulnerabilidades y poder realizar los ataques. Exacto. Gracias, Gaby. Pero bueno, ahora de nuevo, ransomware también, y a partir de lo de Colonial Pipe, que fue algo bastante grande, se está transformando en un problema de seguridad nacional. En los primeros screenshots que veían, ahí había dos screenshots de gobierno, uno de México y otro de Argentina, en el cual y hubo otros casos en Panamá, creo que, o en República Dominicana, en el cual el gobierno salió diciendo: este grupo quiere desestabilizar el país en sí. Atacaron infraestructura que está considerada crítica para el país en sí. Y no es una empresa, no es una empresa, es un gobierno. O sea, se está tomando ese tipo de amenaza a ese nivel, ¿sí? Después, bueno, como dice ahí, los ataques de ransomware son más costosos para las empresas porque tienen que atenderlos de diferentes formas. Antes no era bueno, no pasa nada, soy chiquitito, no pasa nada, ahora te atacan, por más que sea chiquitito o grande, te van a atacar de la misma forma, con la misma nivel quizás de profundidad, y te pueden destruir las cosas mucho más rápido, ¿no? Por supuesto, tener backups ya no es suficiente, tenés que tener realmente un plan de respuesta para ver. En varios casos que hemos observado, atacaron incluso los servidores de backup que tenían en línea. Exacto, porque toma una credencial, esa credencial funciona para todas partes, son las llaves, las joyas de la corona, como nosotros decimos, y boom, funciona el sistema de backup, agarran el sistema de backup, van y lo borran. Y se terminó, no hay tutía. Entonces hay que darle eso. En términos de impacto, por supuesto, daño a la marca, financiero, estar, como escuchamos en el audio de esos 3 minutos del principio, están exposición a demandas, porque si te hackearon, te publican acá, la próxima vez que quieras renovar quizás el cyber insurance, te van a decir, no, mejor no, vas a tener que buscar otro tipo de compañía, vas a tener que demostrar otro tipo de cosas, ¿sí? Pero bueno, la pérdida de propiedad intelectual es también muy importante, ¿sí?
Y no tener visibilidad nos lleva a esto de si saber qué tanto tú fuiste comprometido. Hay mucho de incógnita en eso, si no se tiene buena visibilidad, y eso también está muy malo. Una cosa que nosotros siempre decimos, y le decimos a las diferentes organizaciones, que pagar por ransomware es financiar el terrorismo. Es así de simple. Inclusive en Estados Unidos, si vos lo haces, puedes tener serios problemas legales. Puedes estar financiando el terrorismo. Aún pagando no te asegura que te devuelvan las cosas. O sea, uno está negociando con atacantes, con personas criminales. Con criminales, con personas que uno no debería confiar en su palabra ni tampoco asignarle ese grado de confianza y de poder sobre uno, ¿no? Sí, yo siempre pongo un ejemplo parecido. Vemos una película y medio que ya sabemos cuáles son los chicos malos. Estos son los malos de una película de Marvel, ya sabemos más o menos cuáles son los malos, ya sabemos cuáles son los buenos, ¿sí? En esto a veces pareciera que no sabemos cuáles son los buenos y los malos. Los malos son los que te están atacando claramente, y no deberías hacer nada ni negociar, como nos enseñaron en las películas, con los chicos malos. Así que no eso de pago de rescates, sáquenlo de la ecuación, por favor. Pero bueno. Y de nuevo, los Estados Unidos está haciendo diferentes movimientos importantes, no solo Estados Unidos, también un montón del lado de Europa, para poder regular esto de que las empresas no paguen, y se le da la misma atribución a ransomware y la misma prioridad de un ataque terrorista, que es al final de cuentas lo que es. Nosotros a veces tenemos problemas de diferenciar lo que es el mundo real con el mundo digital, y en realidad hoy en día van muy de la mano. Así que de nuevo, esto es de nuevo, como dijimos, financiamiento de terrorismo, y por eso también se le da ese mismo set de prioridades, ¿no? Pero bueno, acá tenemos nosotros, damos la perspectiva sobre respuesta ante incidentes, ¿sí? Tenemos, por supuesto, un enfoque muchísimo más metodológico en sí, del lado proactivo y del lado reactivo. Y la verdad es, para charlarlo ciertamente chiquitito, y después vamos a un poco más de gráfico para que se entienda como los dos mundos, pero todo lo que sea proactivo es prepararnos para que nos pase. Eso siempre nosotros decimos, ¿sabes qué? Perdón que te lo diga así, te va a pasar. ¿Cómo me vas a decir? ¿Sabes qué? Sí, te va a pasar. Así que nada, estate preparado para eso. Hagámosle cada vez más complicado para que no te pase rápidamente, pero consideramos que te va a pasar. Entonces, hagámosela más complicada, lo más complicado posible, ¿sí? Ahí hay mucho de preparación de incidente, de detección de incidentes, todo lo demás. Y después, si te pasa, qué mala pata, sí. Pero bueno, pero estamos preparados, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros agarramos de la respuesta? ¿Cómo nosotros creamos un war room? ¿Cómo nosotros nos compartimos información? Tiene que ser súper rápido, porque nos tenemos que asegurar sacarlo de los atacantes, y nos tenemos que asegurar de saber qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo empezamos con la respuesta? ¿Cómo empezamos con la recuperación? Es súper, súper importante, y eso, como lo decíamos antes con Gaby, saberlo, estudiarlo, repetirlo, ¿sí? Como el cepillarnos los dientes, tenemos que hacerlo y darle todo lo que se pueda a ya pensar qué es lo que nos puede llegar y cuál es el next step, ¿no? Y de nuevo, sobre las experiencias de investigaciones, tenemos del impacto de los servicios, por supuesto, malware, ransomware, denial of service, que dijimos que a veces puede ser un cover-up. Hay mucho acceso a diferentes piezas de malware, tipo RAT, que son los Remote Access Tools, y también hay componentes de ataque a sistemas industriales, que esos no se escapan. Los hemos visto en diferentes lugares, que no solo se quedan en el mundo Windows, pero van a atacar algunas otras cosas que estén interconectadas o que puedan llegar a tener credenciales, ¿no? Y después está todo el componente de fraude, robo de información, tipo BEC, que todo phishing, que muchísima también puerta de entrada, robo de información financiera, robo de base de tarjeta, que se ve un poquito menos, pero bueno, se ve todo lo que es ATP, canales alternativos, de fraude, Telegram. Hay un gran mundo en Telegram de venta de información, de uso de credenciales, hay un gran mundo ahí. Todo lo que son fraude de sistemas internos, y después todo lo que esté componente para ciertos actores es las cosas que pasan a través de SWIFT, ¿sí? Que pueden llegar a hacer una transferencia, y que, bueno, intentar recuperar el dinero sobre ese tipo de cosas, que SWIFT tiene diferentes sistemas que podrían hacer, ¿no? Ya nos estamos acercando más o menos a los últimos elementos, a los últimos online, no los aburrimos ya tanto, pero bueno, el enfoque metodológico que hacemos, que realmente nos da mucho
placer Éxito. poder comentarlo y éxito, y le sacamos mucho jugo, es este enfoque de 3 patas, por decir así, ¿sí? Que es todo lo que es el componente de Cyber Incident Response, como dice ahí, análisis de logs, correlación de eventos, bla, bla, pero también le damos un gran componente a Intel, ¿sí? ¿Por qué decís? Bueno, pero si yo sé quién me está atacando, ¿no? Sobre la gente de Black Hat o AlphaV, yo sé más o menos cómo ellos trabajan, qué tipo de tools usan, cuáles fueron los últimos command and control que se encontraron en Internet, cómo fueron los procedimientos internos, qué tools utilizaron. Yo puedo ir directamente con esa información y ir a los logs. Yo no tengo que mirar todo, tengo que buscar ciertos componentes, ¿sí? Que como nos dijo Gaby, casi manual de operación, que nos da esos elementos para poder traquearlos. Entraron aquí, hicieron esto, y ahí vos podés verte una perspectiva mucho más grande, mucho más amplia, ¿sí? Y también agregamos el componente del lado forensic. Vamos y pedimos una máquina, quizás con un FTK Measure, una imagen o Encase o lo que sea, y vamos y lo procesamos con diferentes tools comerciales, tipo Action, Encase o lo que sea, para poder sacar el jugo de eso. Quizás borraron cosas, quizás accedieron a archivos. ¿Cómo accedieron a archivos? Bueno, nos fijamos en el tipo de permiso, cuáles archivos fueron accedidos en tiempo y forma y todo lo demás, ¿no? Entonces, Lo importante de este enfoque es el trabajo colaborativo que hay entre las diferentes áreas que ayudan a que el incidente se desarrolle en la investigación de la mejor manera. Exacto. Y creemos que, de nuevo, con este enfoque de esos 3 layers, podemos cubrir muchos de los componentes que nos dan ese jugo que hace que le podemos hacer esta presentación, este webinar, ¿sí? Que sepamos bien cómo funcionan las cosas, que descubramos cuál fue el primer punto de acceso y todo lo demás, son gracias a estos 3 enfoques sobre uno solo que se viene dando, ¿no? Y este era el anteúltimo, el último que da es para, si tiene un poco más de información o quiere más información, ahí tenemos un contacto por la parte de ASBank. Excelente, muchísimas gracias Gabriela, Luciano, excelente la presentación. Tengo algunas consultas para formular, también agradecerle a Cristian su participación el día de hoy en este breve panel al finalizar la presentación. Vamos primero con Luciano y Gabriela. La evolución tecnológica y táctica alcanzada por los ransomware, como nos han mostrado, tienen una especialización que está dirigida a objetivos específicos, ¿sí? Al sector financiero, de infraestructura, al energético, al militar. La pregunta es, ¿cómo están operando estas organizaciones criminales? ¿Responden a intereses privados o estas iniciativas también corren por cuenta de los estados? Y para complementarla, aprovechando el tiempo, les diría, si estamos a un año de inicio de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿cómo vemos la evolución de los ransomware vinculado con esta situación que hemos vivido durante este último año? Y si tenemos alguna referencia de algunos ataques que estén vinculados con estos hechos. Adelante. Bien, super pregunta. Complejas. Sí. Respecto a... ¿Un spin, Gaby? Sí, por favor, respecto a la primera pregunta que venía de la mano de cómo actúan estos atacantes, si son sponsoreados por gobiernos o no. En general, los ataques o los atacantes que utilizan ransomware se los conoce como cibercriminales, es decir, no se suelen asociar a entidades gubernamentales o gobiernos, sino que se los relaciona con individuos o personas que generan alianzas en distintos medios, pueden ser en redes sociales como Telegram, en grupos de Telegram, o pueden ser en la dark web, como también se pueden encontrar en foros o en otros sitios que tal vez desconocemos, y generan ciertas alianzas para generar estos ataques que, finalmente lo que tratan de hacer es ganar un rédito económico.
Es posible que haya ataques, y los hay, en contra de gobiernos, y esto un poco más respondiendo a la guerra. Los ataques que más vimos durante la guerra no eran en pos de utilizar ransomware, porque lo que se trata de hacer en ese contexto no es obtener un rédito económico, sino lo que se trata de hacer es desarticular al otro, ¿no? Entonces lo que más se vio en los ataques que se vieron en esta guerra fueron asociados a una pieza conocida como wiper. Los wiper son software que básicamente lo que trata de hacer es borrar la información que tenemos en nuestros discos, la información que almacenamos. Entonces esos son los que más se vieron en contraposición de lo que uno vería de ransomware. Sí se vio algún que otro ataque con ransomware, pero no eran lo más importante. ¿Quiere agregar algo, Lu? No, ahí yo lo que sí podría agregar es que nosotros no pensamos que se asocian directamente con un gobierno, pueden ser ex agentes del gobierno, o sea, el gobierno los ha instruido militarmente, por llamarlo así, y después se van al lado comercial, por decir así, pero sí pensamos que algunos gobiernos podrían ser, como nosotros decimos quizás en Argentina, no sé si se puede traducir bien, la vista gorda, o sea, como sé que alguien o que algo está pasando, pero no me meto con eso, no me voy a meter con un nacional, prefiero hacer otro tipo de cosas en otro lugar. Eso de la vista gorda puede llegar a pasar porque, bueno, hay dinero de por medio, hay bancos de por medio, entonces pensamos que si existe alguna relación entre el gobierno y estos diferentes grupos, que al final de cuentas son personas, es más por ese lado. Hubo un caso creo que fue de Conti, bueno, no me acuerdo, que cuando fueron en realidad la parte del gobierno del FSB, en este caso era Rusia, si bien el coso pasó en Ucrania, fueron por lavado de dinero, no fueron por actividad de hacking, fue como por lavado de dinero. Entonces, creo que la asociación quizás viene por ese lado. Ok, aquí tengo una para Cristian. Hemos estado atentos a la presentación y el uso de los bots es algo usual en este tipo de ataques. Y también las ofertas, como hemos escuchado, a través de Telegram o en algunos casos a través de modalidades tipo SaaS en Deep y Dark Web. Las preguntas, Cristian, van por este lado. ¿Cómo afronta Deloitte estos servicios especializados que ofrecen a sus clientes? Y si te parece importante, implementar soluciones de tipo plataforma donde participan todos los miembros de un determinado sector económico. ¿Y qué ventajas tiene la implementación de este tipo de soluciones? Adelante. Perfecto, muchas gracias, Giovanni, por la pregunta y agradecerle también primero a Luciano y a Gabriela por la excelente presentación. Bueno, Cristian Garralde, acá socio de Cyber de la oficina de Lima. Bueno, como bien menciona Giovanni un poco y respondiendo a la inquietud, cuando enfrentamos todos los temas relacionados con ciberinteligencia y sobre todo lo que es la parte de la preparación, porque el enfoque de respuesta ante incidentes, como bien mencionaba Luciano en la presentación, puede tener tanto un approach reactivo como proactivo. Entonces, la parte de la proactividad justamente la logramos con esta cooperación que puede haber a nivel de distintos gremios, distintos sectores, para poder intercambiar información de inteligencia que permita anticiparnos a los atacantes. Eso lo podemos lograr con distintas plataformas, como puede ser, por ejemplo, la plataforma MIS de intercambio de indicadores de compromiso, la solución de Malware Information Sharing Platform, que nos permite que las organizaciones que estén suscritas a este tipo de plataformas o servicios puedan recibir indicadores de compromiso que permitan asociar una determinada campaña de malware o ransomware, como es el caso de la charla de hoy, y poder proteger sus dispositivos de seguridad perimetral para evitar que esos ataques puedan perpetrar la red de su organización. Entonces, para eso es importante la colaboración sectorial. De nada sirve que yo, como ente aislado, pueda protegerme cuando nosotros somos parte finalmente de una cadena de suministro, somos parte de una infraestructura crítica nacional como el sector financiero, que requiere que todos los actores del sector de alguna manera estén debidamente protegidos, ¿no? Entonces, soluciones de ese tipo como MIS ayudan mucho
en poder anticiparnos y protegernos de este tipo de atacantes. Excelente. Tengo una última pregunta que es solicitarles un consejo. ¿Cómo se enfrenta la recuperación de nuestras operaciones cuando las plataformas están afectadas por un ransomware? Es importante tener, por ejemplo, un sistema de backup que esté fuera del segmento de la infraestructura afectada para poder recuperarnos. Y de acuerdo a su experiencia, ¿se recupera efectivamente la información comprometida por un ransomware pagando una recompensa? ¿Qué nos pueden comentar? De ahí tenemos varios ejemplos. Los ejemplos que son los buenos y los malos. La verdad, tenemos casos varios, y ese es el problema, en el cual medio que los sistemas están medio en el mismo lugar, o inclusive no en el mismo lugar, pero tienen un set de credenciales compartidas, en el cual si alguien agarra las joyas de las coronas, que es una credencial con muchos privilegios, puede acceder a estos diferentes sistemas e ir directamente, inclusive por web, y borrar directamente los backups, ¿sí? Entonces ahí, como mostramos en algunos slides, la separación no solo de segmentado a nivel red, que eso también es necesario, sino también de roles y permisos de esos usuarios que tienen quizás super privilegios y pueden entrar en cualquier lugar, desde infraestructuras tipo del hypervisors, tipo VMware y otras cosas, a sistemas directamente de backups, ¿sí? Muchas veces lo que vemos encripciones dentro de los servicios tipo, de nuevo, por dar un ejemplo, VMware, y ahí también estaban algunos componentes de backup dentro de la misma infraestructura, o algunos sistemas de backup en sí. Entonces, es como si fuera multilayer, es ir a la segmentación y que esté bien segmentado de diferentes lugares, y solo que venga el backup a tomar los datos y que no exista una comunicación que yo pueda de cualquier servidor ir a los backups, al backup server. Y también ese layer de separación lógica en términos de usuarios. Eso es súper importante remarcar como algo que ayuda. Y en términos de la recuperación hay casos que tardan semanas y semanas en determinar qué perdieron. No estamos hablando en recuperar, eso va por otro track. Saber qué perdieron, quizás necesitan ver si, ¿sabes qué? Yo tenía un proyecto de llevar esto a cloud. Bueno, este es el momento adecuado. Llamemos al vendor y que lo instale en cloud, y empezamos de ahí, levantamos quizás los datos, hacemos un merge de datos, de base de datos, y empezamos así. Hay momentos en el cual la empresa es como que ya vive un montón de cosas y bueno, termina quizás de pulir ciertos componentes en base al evento que le haya pasado, ¿no? Sí, excelente. A veces, perdón, quiero venir, a veces la recuperación no solo tiene que ver con recuperar los archivos cifrados, sino también con poder manejar el impacto de que esos archivos sean públicamente expuestos, ¿no? Entonces eso también es parte del incidente. Sí, solo quería complementar a Luciano y Gabriela, excelentes sus posiciones y respuestas. Estos ransomwares son piezas de software de alta tecnología. Están desarrollados por personas con amplias capacidades en el mundo de la informática, y se han podido identificar pues dos grupos grandes, vectores de ataque. Uno es hacia infraestructura de servidores, donde están las bases de datos, pero también hay otro tipo de ransomware que va dirigido hacia los usuarios específicos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, y con esto termino un comentario, contar con aliados estratégicos en tecnología que nos ayuden a enfrentar situaciones complejas como las que representa un ataque de ransomware, para salir bien librados de estos ataques. Luciano, Gabriela y Cristian, muchísimas gracias por sus presentaciones. Agradecemos especialmente haber compartido esta hora de conocimiento que ha sido de mucho interés, y a todos los asistentes agradecerles también por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Si te gustó el video,
No te olvides de darnos un like y suscríbete.